Hoy vamos a hablar sobre la segunda ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. La segunda ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? La cena del Señor. Algunos le llaman la Santa Cena y otros le llaman la Cena del Señor. Para no hacerlo, no queremos caer en esto de en el problema. ¿Recuerdan ustedes que hablamos la lección anterior de que no es lo mismo tener sacramentos que tener ordenanzas? Y para no caer en lo de los sacramentos, vamos a decir mejor, vamos a llamarle la Cena del Señor. La Cena del Señor, porque cuando se habla de la Santa Cena se tiende a pensar de algo así de una manera que se hace muy especial, de tal manera que se le añade gracia, porque esto es un sacramento, una práctica que se le añade gracia, y no es el propósito, porque no nos va a salvar, ni nos va a limpiar realmente los pecados anteriores, sino es simplemente la Cena del Señor es un acto simbólico y es una conmemoración al mismo tiempo. Por eso vamos a leer todos juntos cuál es el objetivo de esta lección. Vamos a leer todos juntos, por favor. Conocer la ordenanza de la Cena del Señor y cuáles son los requisitos para tomarla. Otra vez, conocer la ordenanza de la Cena del Señor y cuáles son los requisitos para tomarla. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, de estar en este lugar y con el propósito de conocer más de ti, de tu palabra, de tus ordenanzas, de tus mandamientos. Queremos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, de las circunstancias y de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos enseñe todas las cosas. Pedimos sabiduría de lo alto, Señor, para poder entender tu palabra. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, con acciones de gracia y con el perdón de nuestras culpas en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en el Antiguo Testamento Dios estableció fiestas para que el pueblo recordara lo que Él había hecho y lo que quería decirles. Una de esas fiestas fue la Pascua, que luego se sustituyó por la Cena del Señor. En el libro de los Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento practicaba 4 actividades, las cuales son básicas y fundamentales. Muy bien, yo quiero a manera de introducción explicarles parte de la historia del origen de la Cena del Señor para que ustedes puedan entender mejor. Bueno, todo esto viene la Cena del Señor, dice ahí que es viene de una de las fiestas del pueblo de Israel, que es la fiesta de la Pascua. Pero ¿cuándo se originó la fiesta de la Pascua? Esto fue, si ustedes recordarán, algunos, porque algunos ya han estado leyendo la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue a Egipto, recuerden que ¿cómo se formó el pueblo de Israel? Se formó a través de un hombre. Dios llamó a un hombre, hizo un pacto con un hombre. Este hombre es Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos antes de que existiera el pueblo de Israel. Y Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, se le llamó el padre de la fe porque era un hombre de mucha fe. Por algo Dios lo llama y establece un pacto con él. Y le dice, si tú me adoras a mí, si tú me reconoces a mí, si tú solamente me sirves a mí, si te vuelves monoteísta prácticamente, por decirlo así, que no estés adorando a otro Dios, que solamente me reconozcas a mí, entonces yo te voy a bendecir, te voy a dar descendencia, etc. Entonces, este hombre no tenía hijos. No tenía hijos, pero Dios le estaba hablando que le iba a dar una descendencia y que iba a ser padre de multitudes. Le dijo, mira arriba y mira las estrellas, cuéntalas. Así va a ser tu descendencia. Como las estrellas del cielo no se pueden contar. Y luego mira la arena del mar, cuenta la arena, pues así serán
tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Y entonces en su momento Dios le da un hijo. Aun cuando él ya estaba viejo, su esposa ya había perdido, como dice, la costumbre de las mujeres, o sea, había dejado de arreglar. Por lo tanto, ya no había esperanza para que se embarazara. Sin embargo, Dios se encargó y nuevamente entra el vigor en Abraham y esta mujer vuelve a concebir. Entonces le da un hijo Dios que se llamó Isaac. Más tarde, Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo en sacrificio a la edad de 12 años. Y el hombre, sin chistar, sin renegar, fue y obedientemente, dice la Biblia, que Dios le indicó, le dijo, súbete al monte Moriah y ahí ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y se levantó muy de mañana y tomó el animal, el asno, cargó toda la leña y todo lo demás, y tomó un siervo, tomó a su hijo, y su hijo le dijo, sin duda alguna, le había preguntado a dónde vas, y él dijo, a ofrecer sacrificio a Jehová. Su hijo le dice, bueno, aquí está la leña, aquí está todo, el fuego, pero ¿y el cordero? ¿El animal? Y él dijo, no te preocupes, Jehová proveerá. Y se fueron, y cuando llegaron ahí, dice la Biblia que adoró. Y después hizo el altar, puso las piedras, puso la leña, puso a su hijo, lo amarró y tomó el cuchillo, y cuando él iba a matar a su hijo, Jehová Dios le habló y le dijo, detente, no lo hagas, porque he visto que no me has rehusado a tu único hijo. Ya vi que tú me amas y me obedeces y me temes, dijo, y me temes, porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Y por eso se le llama a Abraham el padre de la fe, porque era un hombre de fe, siempre creyó en la provisión. Dios le había prometido, imagínense el pensamiento de este hombre, si Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes a tal edad, a tanta edad, y después a los 12 años de su hijo le pide que lo mate, que lo sacrifique. Sin embargo, en ningún momento él dudó y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Bueno, Dios le dice, mira, voltea a ver, allá hay un carnero, había un carnero ahí atravesado, con sus cuernos, atrapado, lo agarraron y ahí sacrificó el cordero. Muy bien, después aquel hijo crece y se casó, llegó a tener 2 hijos, uno fue Esaú y el otro fue Jacob. 2 hijos fueron mellizos, nació primero Esaú, luego nació Jacob. Resulta que Jacob le roba la bendición a su hermano y bendicen a Jacob. Es una historia muy larga, así que a grandes rasgos, él obtiene la bendición, pero se la robó a su hermano. Cuando su hermano se entera de que se la robó, entonces va a quererlo a matar y él mejor sale huyendo. Y en una de esas huidas, Dios se manifestó en la vida de Jacob, y en una noche por ahí, viene un ángel y entonces él aprovecha para pedir la bendición. Entonces, él peleó, dice la Biblia que luchó, y entonces se agarró del ángel y le dijo, bendíceme. Imagínense, esto es un hombre, Jacob es el hombre que tipifica, o es el tipo del reino, de un hombre del reino. Porque recuerde que en el reino de Dios las cosas se hacen con violencia, las bendiciones se arrebatan. Por lo tanto, Jacob dijo, pues aquí está mi bendición. Por lo tanto, dijo, pues yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Lo agarró, lo abrazó y le dijo, bendíceme. Y el ángel le decía, suéltame, porque ya va a entrar el alba, yo me tengo que ir. Y él le dijo, bueno, si tú me bendices, yo te suelto. Y no lo bendecía, y tampoco lo soltaba. Y lo que hizo fue que le tocó aquí la cadera, y lo lastimó, y rengueaba, y aún así no lo soltó. Y él dijo, suéltame, y bendíceme y te suelto. Bueno, pues así fue de terco hasta que lo bendijo. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob dijo, pues ahora te vas a llamar Israel, porque has peleado con Dios y has vencido.
Este Jacob llegó a ser el padre de 12 hijos. Como Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, por lo tanto, todos los hijos de Jacob, que fueron 12, cada uno de ellos formó una tribu. Por eso son las 12 tribus de Israel y todos formaron el pueblo de Israel. Muy bien, como vendieron al hermano menor de ellos, a José lo vendieron por sus hermanos porque era José el soñador y soñaba grandeza y todo, hubo coraje y envidia entre sus hermanos y de último vamos a deshacernos de este soñador. Y lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Allá en Egipto llegó a ser un criado de Potifar, un servidor del faraón. Resulta que llega ahí y se enamora la esposa de él no quiere nada, lo meten a la cárcel porque lo acusan injustamente. Ahí fue estando en la cárcel cuando por fin el faraón tuvo sueños y mandan y lo interpretan. Y bueno, la cuestión es que el hombre llega a los oídos del faraón, llega a causar gracia, sale de la cárcel y él vino a ser el segundo del faraón. Y él trae a su familia, porque había hambruna, había hambre en Israel, entonces se trae a Egipto a su familia, a sus hermanos y a todos, y ahí estando, entonces toda su familia comenzaron a crecer, empezaron a ser muchísimos, y se le llamó los israelitas. Pero llegó un faraón que desconoció a José, y lejos de ayudarlos y de bendecirlos, y seguirles dando cobertura, y seguir siendo favorables, sino los esclavizaron. Los esclavizaron, entonces ahí un periodo de 400 años estuvieron esclavizados. Dice la Biblia que llegó el momento en donde Dios, entonces llegó la aflicción de los israelitas hasta el cielo y se acordó Jehová de su pueblo, de sus promesas con Abraham, con Isaac y Jacob, la promesa que les hizo a ellos. Entonces resulta de que ahí es donde levanta un hombre, a un caudillo llamado Moisés. Moisés, entonces saca a Moisés, esta es otra historia larga, Dios lo libra, iban a matar a todos empezaron a matar a todos los primogénitos porque estaban creciendo, se estaban multiplicando. Entonces el faraón dijo, pero para que ya no sigan multiplicándose, pues empezaron a matar a todos los varones. Y esto era también un tipo acuérdense que un tipo de Jesús, porque también Herodes mandó a matar a todos los niños de Israel porque llegó a sus oídos que había nacido el rey de Israel y él tenía celos, entonces mandó a matar a todos los niños. Y por eso antes que los mataran, Jehová Dios le dijo el ángel de Jehová el ángel Gabriel vino y anunció y le dijo, salte de aquí, vete a Egipto. Por un lado antes lo dijeron salte de Egipto y ahora es vete a Egipto. Y bueno, resulta de que la historia es que Moisés saca al pueblo de Israel por medio del poder de Dios, de manera preciosa, poderosa, porque Faraón no quería dejarlos ir y les mandaron todas las 10 plagas. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Así como lo hicieron con Moisés, así lo hicieron, le mataron a todos los primogénitos. Entonces la noche que iba a llegar el día de la muerte de los primogénitos, Jehová Dios le dijo a Moisés, le dijo, mira, esta noche ustedes tienen que matar un cordero inocente, sin mancha, sin defecto, que esté bien, y la sangre del cordero la van a poner en los marcos con un hisopo, como una brocha, algo así, lo van a poner en los dinteles o en los marcos de la puerta, porque esta noche el ángel de la muerte va a pasar y va a matar a los primogénitos, y donde vea la sangre en el madero, en el marco, donde vea la sangre, ahí va a pasar de largo y no va a matar a ningún primogénito. Y le dijo, y esa noche será la Pascua. Y a partir de ahora, dice, esto lo recordarán y lo harán una fiesta. Será la fiesta de la Pascua. Y van a comer el carnero asado con pan sin levadura, porque esto va a recordarles para todas las generaciones cómo Dios los sacó de aquí, de la esclavitud de Egipto. Cómo los sacó Dios con mano fuerte y brazo extendido, de manera poderosa y victoriosa. De ahí nace la cena del Señor, o la fiesta
más bien la fiesta de la Pascua. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene la fiesta de la Pascua. Como dice aquí en este párrafo, dice, en el Antiguo Testamento Dios estableció que fiestas para que el pueblo recordara lo que Él había hecho y lo que quería decirles, porque no había, por supuesto, no había Biblias. Entonces, estas fiestas recordaban y se aprovechaban esas fiestas para que hablaran y recordaran y enseñarles por qué Dios hizo esto y para qué Dios también lo hizo lo otro. Entonces, de ahí nace la fiesta de la Pascua. Cuando Jesucristo, por supuesto que eso, en ese tiempo cuando se mata el cordero, era un tipo de Jesús, porque Jesús iba a morir. Cuando se iba a encarnar para venir a buscar y a salvar a su pueblo, Él iba a tomar el lugar del cordero. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque era que Dios se había encarnado en la persona de Jesús, y Jesús vino a buscar y a salvar su pueblo. Y como en aquel tiempo el sistema para poder tener el perdón de Dios, el perdón de los pecados, era ir al templo y sacrificar animales, y era especialmente un cordero. Entonces, por eso Jesús fue llamado el Cordero de Dios, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, esa sangre que se pidió que se pusiera en los marcos de las puertas, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue vertida en la cruz, en el madero, en la cruz del Calvario. Y esa cena que hicieron ahí era para que recuerden ellos, era una fiesta conmemorativa, para que ellos recuerden cómo Dios los sacó de la esclavitud. Cuando Jesús viene a la tierra y llega el momento en que Él va a morir, en la cena del Señor, la última cena del Señor, era en la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Entonces Jesús fue y mandó a sus discípulos a que prepararan la Pascua. Y esa noche fue cuando Él le dijo, esta es la última cena que vamos a tener hasta el día en que bebamos el vino nuevo. Estaba hablándose en el día que estemos en la fiesta de las bodas del Cordero. Entonces, Jesucristo ocupó el lugar de el Cordero. Él muere por nosotros, derrama toda su sangre, es colgado o crucificado en un madero, y eso se constituye en la cena del Señor, porque Él en esa última noche, así como los israelitas, antes de que llegara el ángel de la muerte y matara a todos los primogénitos, esa noche, antes de que Jesucristo fuera arrestado, esa misma noche, antes que salieran al huerto y ahí fuera apresado por los soldados romanos, que lo entregara a Judas, esa noche dijo, esto es mi cuerpo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es sacrificado. Tomó la copa y dijo, bebed, tomad, bebed, esta es mi sangre, la del nuevo pacto, haced esto en memoria de mí. Ahí se establece en la Pascua, por medio de Jesús, hace la transición de la fiesta de la Pascua, hace la transición y la convierte en la cena del Señor, ahora estando en el nuevo pacto, porque antes, en el Antiguo Testamento, ellos tenían una forma. Los israelitas, los judíos, hasta el día de hoy, siguen celebrando la Pascua, porque ellos no aceptaron a Jesucristo. Pero nosotros, la iglesia, el Israel espiritual somos nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual. El Israel físico es el pueblo de Dios, pero la iglesia es el Israel espiritual, porque de ambos pueblos hizo uno, y hoy está tratando Dios con su iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Nosotros hoy, porque aceptamos a Jesucristo, y por medio de Jesucristo hoy nosotros estamos recordando. En la cena del Señor recordamos nuestra libertad, nuestra liberación, porque el Señor nos rescató del pecado, nos saca de la esclavitud del pecado, nos saca de Egipto. Egipto es el tipo del mundo, y por medio de Jesucristo nosotros somos redimidos. Somos redimidos de la esclavitud del pecado. Bueno, yo espero que hayan comprendido bien. ¿Sí?
Esta es la historia de cómo nace la cena del Señor. Ahora sí, vamos a nuestras hojitas y tenemos que ir a prisa. Espero que no se hayan dormido. Los que ya se durmieron, despierten. Muy bien. Dice la palabra de Dios que en el libro de los Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento practicaba 4 actividades. Tenemos que partir de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es un libro histórico. Es un libro que nos narra nos narra el florecimiento, el nacimiento de la iglesia, y también nos narra cómo practicaba la iglesia cristiana, cómo practicaba su cristianismo, cómo era la vida de los cristianos de la era primitiva, de la era cristiana, la primera era cristiana. Muy bien, dice la palabra de Dios, vamos a leer todos juntos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... Muy bien, entonces dice aquí nuestra lección que en el libro de los Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento practicaba ¿cuántas cosas? A ver si leyeron. ¿Cuántas? 4 actividades, las cuales son básicas y fundamentales. O sea que toda iglesia cristiana verdadera debe de tener estas prácticas, porque si no las hacemos, entonces no somos una iglesia cristiana. Vamos a hacer un club social, o vamos a hacer cualquier otra cosa. Puede ser hasta un grupo religioso, pero no una iglesia cristiana verdadera. Entonces, vamos a ver vamos a ver más de cerca cuáles son estas 4 actividades. Número 1, ¿cuál es? Repítanlo. La doctrina. La doctrina. ¿Qué significa la doctrina? Esto es estudiar y aprender la palabra de Dios. Esto es estudiar y aprender la palabra de Dios. Dice, y perseveraban. Escúchenme bien, si usted dice que es un cristiano, si usted es un creyente, si nosotros somos como iglesia, si queremos realmente tener una vida cristiana normal, tenemos que estar perseverando en algo. En este caso, en la doctrina. O sea, no se trata de que de vez en cuando, una vez al mes, nosotros nos acordemos que somos cristianos, que nos congreguemos para que podamos aprender algo, oír algo ahí, cualquier cosa acerca de Dios o de su palabra. No. Tenemos que perseverar en la doctrina. Tenemos que ser adoctrinados. Tenemos que conocer la doctrina cristiana. Cuando hablamos de la doctrina, estamos hablando de un conjunto de estatutos, de normas, de mandamientos, un sistema. Entonces, tenemos que conocer toda la forma de vida cristiana basado en la palabra de Dios. Y usted no puede aprender, usted no está perseverando si solamente asiste una vez al mes, cada 2 meses, cada trimestre. Hay gente que asiste, la gente religiosa asiste, ustedes recuerdan antes, cuando algunos de ustedes eran católicos. Hay gente que cuando era católica solamente iba a la iglesia en Semana Santa, ¿verdad? Solamente iba a la iglesia en Navidad, o cuando había una boda por ahí. ¿Sí recuerdan o no? Bueno, algunos eran muy fanáticos, ¿no? Ahí iban a cada semana, cada quincena. Pero algunos, cada muerte de un gallero, decía alguien por ahí, o cada muerte de un judío. Entonces, no se trata de ir, y no solamente de venir, porque usted puede venir también a sentarse aquí cada semana, y solamente se sienta y se va. Hay gente aquí que yo nunca he saludado, ya tienen 3, 4 años en la iglesia y nunca los he saludado, porque vienen cuando ya comenzó y terminan y se van antes de que termine. Nunca los puedo saludar, es más, me tienen miedo, no se acercan. Dicen por ahí que tienen pastorfobia. Hay gente que nunca se acerca, no, ni los conozco. Ellos me tienen bien identificado a mí, pero yo ni sé quiénes son. Sí, porque de repente yo ando por allá en algún lado y me dicen, hola pastor, y se voltean. Y yo le digo, hola, y quién sabe quién es. Entonces yo digo, se me hace que es uno de la iglesia, nada más que son de los cristianos de a la secreta, los que no dan la cara, de los que no quieren compromiso.
El otro día le decía yo, hay una de aquí, de la que está aquí, por ahí sirviendo, que no se quería acercar. Y le pregunta, oye, ¿por qué no saludaste al apóstol? Dice, no, porque yo no vine el domingo y ese todo ve. Porque le di, ¿y tú por qué no viniste el domingo? ¿No viniste ayer? No, sí, vine. ¿A qué hora viniste? Bueno, vine, pero vine a servir. Ah, entonces, pero no te vi. Porque la gente que viene a recibir, yo los veo porque están aquí. Y los que están allá abajo, yo no los veo, yo no ando allá abajo. Ah, ¿verdad? Y hay mucha gente que les gusta servir, pero no les gusta recibir. Y la gente que sirve debe de recibir. Y la gente que recibe también debe de servir, porque ¿qué caso tiene que usted está aprendiendo, pero nunca pone en práctica nada? Y hay gente que está sirviendo, pero está... Yo mejor ni hago porque ahí está refunfuñando, nada más, haciendo bilis, haciendo más las cosas, sabiendo de que es hermoso servir al Señor cuando lo hacemos de corazón, Yo veo que hay gente que como disfruta servir, contentos cuando están sirviendo, pero cuando están recibiendo están... ¿Por qué? Porque no les gusta aprender, no les gusta que le estén dando, porque cuando están escuchando la palabra está taladrando. ¿Ah? La palabra está taladrando y no les gusta que le digan nada. Y lo primero que dicen, se me hace que mi papá vino a acusarme. Se me hace que mi mujer vino ahí con el chisme al pastor. Yo inocente y usted está diciéndome un montón de cosas. Pues es que la palabra de Dios, no es que yo sepa su vida privada y su vida íntima, es la palabra de Dios. Como yo estoy soltando la palabra está taladrando. Y usted está pensando que yo le estoy descubriendo. No es Dios que le conoce. A mí qué me importa cómo usted viva. Yo qué voy a saber qué hace en la cama o no hace nada en la cama. O ahí metido en un cuarto, yo no sé. Hay gente que se esconde y lo sabe hacer bien. No vayan a decir, ¿seré yo, Señor? Entonces, la doctrina es para estudiar y aprender la palabra de Dios. La otra cosa, ¿cuál es? La comunión los unos con los otros. Aquí debemos de tener ¿qué? Compañerismo cristiano basado en la unidad y en el amor. Tenemos que tener compañerismo cristiano. Hay algunos cristianos que solamente se reúnen el domingo. Repito, usted tiene que entender que tiene ahora otra familia. Cuando usted vino a Jesucristo, usted tiene ahora una nueva familia y es la familia de la fe, es la familia cristiana. Por lo tanto, usted tiene que olvidarse de sus amistades, de sus amigos, esos amigos de parranda, esas amigas del café. Hay unas amigas de la lavandería, ¿no? De esas que están chisme, están fregando la ropa, pero también están como fregando al vecino y al hermano y al... un chismerío que tienen ahí. Usted tiene que olvidarse de esas amistades que no le dejan, no le ayudan para nada. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y algunos que no tienen nada de buenas costumbres, tienen que fomentar una nueva forma de vida y eso se logra a través del compañerismo cristiano. Ustedes, por ejemplo, los miércoles en las casas de paz, ahí estamos nosotros practicando dos cosas. Una es compañerismo cristiano, estamos conviviendo y conbebiendo y concomiendo también. Y eso es importante porque necesita usted tener a una familia, un amigo, la célula o la casa de paz más cerca de su casa. Es donde usted se debe de estar congregando cada miércoles. Y ahí va usted, hay un hermano, hay otra familia, ahí comienza la amistad. Y es bonito cuando empiezan a chismear, no, a convivir, a platicar del Señor, a compartir la fe. Sí, si usted ve que dentro de la célula hay una persona chismosa, usted exhórtela en el nombre de Jesús. ¿Saben? El otro día compartí algo, decía que hay una mujer que tiene una lengua así, que la tenía agarrada y enrollada así, la trae así.
Y yo la agarré y lo puse así. Hay gente que toma leche de la sala a la cocina sin moverse del sofá. O sea, tienen una lengua tan larga que pueden tomar leche desde la sala a la cocina sin moverse del sofá. De tan larga que la tienen. Ahí hay otros que los hombres no se quedan atrás. Los hombres muchas veces de lengua me echan unos tacos. Parece que comen tacos de lengua. También son medio chismosillos algunos. No podemos estar hablando. Tenemos que, dice la palabra de Dios que dice que debemos de hablar palabras de edificación. Palabras de edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente la que sea la necesaria para edificar a los oyentes, a nuestros hermanos. Entonces, tenemos que aprender a convivir, tenemos que hablar de la fe, compartir la fe, hablar de las experiencias, de lo bonito que es la vida cristiana, de los problemas. Inclusive vamos a sacar un problema cuando estemos reunidos, pero que sea con el propósito de orar por el hermano, para que oren por mí, por mis necesidades. Y qué bonito es cuando alguien expone su necesidad, pero el propósito es para que entre todos oren, para que le den palabra, para que le den consuelo, para que lo abracen, para declarar la bendición de Dios, para que sea resuelto su necesidad. Tenemos que aprender a convivir y tenemos que perseverar en eso. Ahí los domingos hay gente que sale, te repito, hay gente que viene, se sienta y sale corriendo. No le gusta saludar a nadie. También tenemos que aprender a convivir. La Biblia dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si realmente somos cristianos, si somos creyentes, tenemos que tener comunión unos con otros, porque el que está en la luz, el que lleva la luz, está contra la luz. Si entramos a un lado, si somos la luz y entramos a un lado donde hay tinieblas, las tinieblas tienen que desaparecer. O de lo contrario, si quiero estar en las tinieblas, entonces tengo que estar apagado. ¿O no? Porque tiniebla con tiniebla se llevan. Porque la luz, si usted prende un foco, un cerillo, o prende una lámpara donde hay tinieblas, ¿qué pasa con las tinieblas? Inmediatamente desaparecen porque no hay compañerismo. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y conste, puede ser muy densa la oscuridad, pero donde hay luz, las tinieblas desaparecen porque es más fuerte la luz. Es más fuerte la luz. Así que cuando usted lleva la luz, lleva Jesús es la luz del mundo. Y si Jesús está en mi vida, entonces yo soy una lámpara. Amén. Dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso cuando usted llega a un lado, cuando llega a un lugar, enseguida usted debe de alumbrar. Enseguida debe usted alumbrar. Yo le comenté que yo estoy yendo a un club y a veces entro al vapor. Me gusta el vapor porque dentro del club hay vapor. Entonces, pues entro ahí, ya me conocen, llevo años de estar ahí, ya saben que soy pastor. Y de repente entro y todos los hombres que están ahí, ya saben de qué hablan los hombres, ¿no? Entro yo ahí y dicen, aguas, ya llegó el pastor. Después hablamos, somos la luz. Y de repente estamos platicando y dice, alguien se le escapa, ay, perdón, discúlpeme, yo sé que usted es un hombre serio, un hombre que es bien portado. Así me dicen. Y le digo, bueno, trato de esforzarme, de portarme bien, porque pues, le dije, Cristo ha cambiado mi vida, por eso hoy les comparto. Cualquier cosa agarro para compartirles, para decirles de Dios, porque la luz en las tinieblas resplandece. Muy bien. También tenemos que participar tenemos que perseverar en el partimiento del pan, la práctica continua de la cena del Señor, la Santa Cena o la Cena del Señor, y se realizaba el primer día de la semana. ¿Qué cosa es el partimiento del pan? La Cena del Señor. Nosotros lo estamos practicando cada primer domingo de mes, lo practicamos.
No lo hacemos cada semana, lo hacemos cada mes. No queremos que se pierda muchas veces. Somos muy dados a familiarizarnos con las cosas y no queremos que se pierda el ambiente, la atmósfera de reverencia, de algo, de la solemnidad que debe de tener. Entonces lo hacemos cada mes. Bueno, vamos a ver aquí qué es la cena del Señor. Vamos a ver rápidamente qué es la cena del Señor. Es una, sí, cierto, las oraciones. La iglesia oraba y ayunaba de continuo. Esa es la cuarta actividad donde perseveraban, las oraciones. La iglesia oraba y ayunaba de continuo. Muy bien, bueno, pues ustedes tienen que entender que esta iglesia es una iglesia del reino. Esta es una iglesia que ora. Esta es una iglesia que cree en la oración. Esta es una iglesia que usted aunque a usted no le guste orar, tiene que aprender a orar, tiene que practicar la oración. Por ejemplo, hoy entramos en un ayuno de 7 días, cuando menos el que quiera continuar puede continuar, pero entramos en un ayuno de 7 días y muy pocos son los que ayunan, pero es necesario que tengamos que ayunar. Si usted no ayuna, ¿cómo puede usted decir que está actuando bien, que está usted obedeciendo los mandamientos del Señor? Es cierto, no podemos obligar a nadie a que ayune y que venga a orar, pero ustedes deben entender que esa es una práctica del cristianismo. Esta es la práctica de una iglesia cristiana verdadera. Debe de tener estas prácticas y debe de ser perseverante, debe ser constante, debe ser siempre. Entonces la oración no es opcional. La oración no es que si usted quiere orar, es que tenemos que orar. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que ayunar, así como tenemos que servir, así como tenemos que evangelizar, tenemos que orar y tenemos que ayunar. ¿Para qué? El Señor lo dijo, para no caer en tentación. Si un cristiano sin oración está frito. Un cristiano sin oración se convierte en el almuerzo del enemigo. Se convierte en el desayuno, en la comida o en la cena del león. El león, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el cristiano que no ora es un cristiano fracasado, es un cristiano que no crece, es un cristiano que no tiene fuerzas para pelear. Entonces tenemos que orar. Dice la Biblia, orar sin cesar. Dice la Biblia, orando en todo tiempo. Tenemos que entender que hay que vivir, hay que practicar y tenemos que ser perseverantes en la vida de oración. La oración nos da fuerza, la oración nos da mucha fuerza. Vamos a continuar porque ya se empiezan a ir. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? Ahora sí, es la segunda ordenanza, es la segunda ordenanza. La segunda ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. No está ahí, pero así es la segunda ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. La comida, dice, simbólica. La comida simbólica o la cena simbólica. ¿Por qué es la cena del Señor? Ustedes, no está aquí, pero se los voy a decir. La cena del Señor se llama porque fue una cena. La Pascua se hace de noche. Él dijo, en la noche cenen. ¿Sí? Cenen, no es comida. Porque realmente en aquel tiempo fue comida porque mataron el carnero, ¿no? Era una comida, sí, realmente, pero lo hicieron en la cena es en la noche. Muy bien, la Pascua se hacía entonces, la fiesta en la noche se celebraba. Jesucristo celebró la Pascua en la noche, en la última cena. Por eso, aunque se llame cena, no significa de que tenía que ser en la noche, porque muchas veces se vuelve legalismo esto. Una vez a nosotros nos estaban criticando que porque estamos practicando la cena del Señor en la mañana. Pero si no es una cena así como, dice, eso no es cena del Señor, es un desayuno del Señor, dicen. La gente es muy literal y la gente es muy buena, muy legalista.
La cena del Señor no es porque tiene que ser en la noche, aunque se hizo la cena del Señor porque se practicaba en la noche. Pero ahora, en lo que es la ordenanza, lo que es esta liturgia, por decirlo así, este acto conmemorativo se puede hacer en cualquier momento, en el día, en la mediodía, en la tarde o en la noche. No importa, lo importante es que se haga y que se haga de la manera correcta y que tengamos el propósito correcto. Entonces, es la comida, dice aquí, simbólica que estableció y mandó nuestro Señor Jesucristo, en la cual los creyentes hacemos memoria de su sacrificio en la cruz. Es una ordenanza, no estoy muy ahí de acuerdo con dice la comida simbólica, pero bueno, pero tenemos que entender que nosotros hoy no estamos comiendo, no es una comida. En realidad, no estamos comiendo la carne, estamos haciendo un acto simbólico. El pan sin levadura representa, simboliza la muerte del Señor. Vamos a ver lo que dice ahí en el versículo, vamos a leer todos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él, ya vieron ustedes, dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿la qué? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor es un acto conmemorativo, es un acto que conmemora, es una práctica que conmemora, que celebra, que recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que conmemora, por decirlo así, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, pero también la cena del Señor es una manera de anunciar, es una manera de testificar y de anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es para que nosotros recordemos que por un lado Jesucristo murió por nosotros, pero por el otro lado que Él viene por nosotros y debemos de estar listos, debemos de estar preparados. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos y valoremos la cena del Señor, porque ¿cuántos de los que están aquí nunca han tomado la cena del Señor en nuestra iglesia? ¿Cuántos? Levanten la mano. Muy bien, un buen número. Los demás quiere decir que ya lo hicieron porque ya están bautizados, ya fueron a su retiro, están tomando aquí nada más estas lecciones, pero la mayoría de ustedes están aquí, no lo han hecho, lo van a hacer después que vengan de su retiro, ya vienen de su retiro alineaditos, vienen bien listos, bautizados, y van a venir a tomar la cena del Señor. Van a tomar la cena, es más, creo que allá la toman la cena del Señor. Si a veces da tiempo, si da tiempo se hace, si no, no. Si no, lo vienen a hacer aquí. Toman la cena del Señor y van a experimentar algo. Porque en la cena del Señor se debe de experimentar el poder de la cruz, el poder que hay en el sacrificio de Jesús, el poder de la sangre de Jesús. Hay liberación, ahí debe haber liberación, debe haber sanidad, inclusive debe haber salvación para la gente que está viendo, atestiguando el acto, porque se desata el poder que hay en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar. Dice, es interesante el significado de la palabra memoria. Memoria, subraya ahí, memoria en el idioma griego. Pues abarca más que un simple recuerdo. La palabra sugiere un recuerdo activo, una confesión y una declaración. La palabra sugiere un recuerdo activo. Muy bien, dijo, haced esto en memoria de mí. O sea que debe de traernos al presente, debe de traer recuerdos que se deben de afectar en ese momento nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser, de tal manera que nosotros podamos vivir el momento
y recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos valorar en todo momento cuál fue el precio de nuestra salvación. Y cómo fue que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Y hay un mensaje, escúcheme bien, hay un mensaje, hay un misterio ahí, hay un mensaje y un misterio que hay en la cena del Señor, que muchas veces no entendemos nosotros. Tenemos que pedirle al Señor cuando nos entregamos, cuando realmente estamos con el corazón y lo hacemos con toda la intención de agradar al Señor y de conmemorar el sacrificio de Jesús, nos revela el mensaje de la cruz. Hay un mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se nos revela el sacrificio de Jesús, el mensaje que hay en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros llegamos a entender tanto que experimentamos el sufrimiento en cierta manera, el dolor, de tal manera que podemos valorar lo que Jesús sufrió por nosotros y tenemos una gratitud inmensa, solamente hasta que se nos revele, porque como no estuvimos ahí, como no lo vimos y como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Y muchas veces cuando estamos viendo como la película, ¿verdad? Vemos la película de Jesús y la crucifixión y eso cómo nos afecta, pero podemos decir como Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, cuando se nos revela el mensaje de la cruz, no necesitamos ver una película, no necesitamos haber tenido que estar ahí presente para que entonces podamos recordar el martirio de nuestro Señor Jesucristo, recordar la vía dolorosa. Sin embargo, cuando se nos revela el mensaje de la cruz, entonces nosotros tenemos una actitud de gratitud sincera, de una humillación extrema, tenemos un quebrantamiento, hay una actitud en nuestra vida de tal manera que nos sentimos indignos muchas veces de estar en la presencia de Dios porque es tan grande el amor de Dios expresado en el sacrificio de Jesucristo. Entendemos más el corazón del Padre, entendemos más el corazón del Hijo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también entendemos la obra del Espíritu Santo que está manifestando, que nos está revelando el misterio que está ahí. Por eso le pedimos que ustedes cuando vayan a tomar la cena del Señor recuerden esto y díganle: Señor, yo quiero que tú me reveles. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, nos da, entonces se crea en nosotros, se activa un deseo, una pasión, una fe, nos consagramos más, tenemos la intención de servir mejor al Señor y tomamos la decisión de apartarnos del pecado y tomamos la decisión de arrepentirnos de aquellas cosas que nos están afectando. Y Dios nos revela entonces de qué cosas nos están afectando en nuestra vida cristiana. Y ahí se establece una relación muy especial, hay una conexión cada vez más intrínseca, más fuerte con la persona de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor, sobre todo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque entendemos su amor por nosotros. Es un recuerdo activo, una confesión y una declaración que cada vez que se hace, ¿desata qué? ¿Desata qué? Usted tiene que recordar eso, se desata poder, desata poder. Tiene usted que ver cuando está tomando de la cena del Señor, se tiene que desatar el poder de la cruz, el poder del amor del Padre, el poder del perdón, el poder de la misericordia, el poder de la gracia de nuestro Dios. Cada vez que tomamos el pan y bebemos el vino, hacemos memoria de la muerte y resurrección de Cristo. Esta confesión y recordatorio activa y desata en el mundo espiritual el poder que hay ¿en dónde? En la muerte y resurrección de Cristo y todo lo que Él ganó en la cruz. Entonces, el poder, escúcheme bien, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos se debe de desatar en ese momento. Se debe de desatar. Esa es la gran diferencia entre practicar o tomar la cena del Señor de manera religiosa y tomarla de manera correcta. Cuando tenemos la actitud correcta, cuando lo estamos haciendo de la manera correcta, cuando tenemos el corazón dispuesto, escúcheme bien, en la actitud correcta,
entonces se desata el poder de la resurrección de Jesucristo. Y se desata el poder sobrenatural de tal manera de que empieza, inclusive hay sanidad, debe de haber milagro, el milagro, debe haber prodigios, señales, debe de haber sanidades, debe haber liberación. Porque si nosotros estamos en un momento dado atados, si estamos cautivados, si estamos en una región de cautividad, pero si nosotros nos acercamos al Señor y de verdad estamos confiando en Él y realmente estamos haciendo las cosas bien, Dios puede sacarnos de cualquier región de cautividad o romper cualquier atadura del diablo o cualquier yugo opresor se pudre porque se desata el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, veamos cuál es el precedente de la cena del Señor. El precedente de la cena del Señor. ¿Cómo era llamada en el Antiguo Testamento? Se llamaba la fiesta de la Pascua. Ya lo expliqué esto. Se llamaba la fiesta de la Pascua y se celebraba cada año. Simbolizaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahora sí lo entienden, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos a repetirlo todos juntos otra vez. Se llamaba la fiesta de la Pascua y se celebraba cada año. Simbolizaba la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Eso está en Éxodo 12:14. Vamos a leerlo todos juntos el texto. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí está la orden. Ahí está la orden que Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel, que tenían que comenzar a practicar esa fiesta y el propósito. Ahora, ¿qué simboliza esta fiesta para los creyentes? Esta fiesta simboliza ahora para nosotros, la iglesia de Jesucristo, o para nosotros los creyentes en Jesús, nuestro Señor. Esta fiesta simboliza la liberación, subrayen ahí, la liberación de la esclavitud del pecado. Subrayen todo eso, es importante. La liberación de la esclavitud del pecado del pueblo de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo eso, eso es lo que simboliza, así como el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y del creyente. De la misma manera, la cena del Señor simboliza la liberación de la esclavitud del pecado. Cuando usted está tomando la cena del Señor, está usted recordando de que un día Jesús murió por usted y esa muerte nos hizo libres de la esclavitud del pecado en que nosotros nos encontrábamos. Y ya no tenemos que matar un cordero porque este fue sustituido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió por nosotros. Esto significa que nosotros ya no tenemos que estar matando, porque esto era en el Antiguo Testamento. No tenemos que estar matando animales para hacer sacrificios. Por eso, escuchen bien, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Y por causa de su sacrificio, nosotros tenemos remisión de pecados. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos libertados de la esclavitud del pecado. Escúcheme bien. Esta es la razón por la cual la gente que hace penitencia, la gente que se flagela su cuerpo, todo eso que hacen, ¿se acuerdan en las fiestas paganas? Que la gente se está martirizando, que se está tirando, que camina entre vidrios, que no sé qué, que se está golpeando y que los están... Toda esa flagelación, que caminan algunos de rodillas, no sé de dónde, hasta la villa, todo eso es penitencia y todo eso es en vano. Porque eso está diciendo la gente, la religión está diciendo que eso que están haciendo esa gente es más importante y es más válida para Dios que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un insulto al Padre, es un insulto al Hijo. Jesucristo sufrió por nosotros para que por medio de su muerte tengamos vida. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Dice la Biblia que por sus llagas fuimos curados. Entonces no tenemos nosotros que estar ni haciendo penitencia, ni estar flagelando, porque todo eso asusta.
Muy bien, ya vamos, es para que despierte porque ya vamos a irnos. Ya se están yendo. Muy bien, vamos, algunas cosas que hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Ya estamos por terminar. Algunas cosas que hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Recordar, repita, recordar. ¿Qué hacemos cuando celebramos la cena del Señor? Debemos recordar y agradecer los sucesos de la cruz, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo, para que siempre estén frescos en nuestra mente. Nunca se nos debe de olvidar. Por eso cada vez que venimos nosotros y practicamos la cena del Señor, y cuando estamos cantando algún canto que nos hable de la cruz, que nos hable del sufrimiento, de que Él murió en la cruz del Calvario, eso nos debe de tocar tanto, no debe de tocar tanto, de verdad. Hay un canto que me encanta a mí. Digno es el Señor. ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Cómo comienza? A ver, ¿cómo comienza ese canto? Bueno, prepáramelo porque lo podemos cantar un ratito. Tenemos que entender eso, tenemos que vivir esto. Cada vez que nosotros, búscame un canto de ahí ya sea Digno es el Señor o uno del proyecto Hilson, no sé qué, que habla de la cruz, hijo. Tenemos esos cantos, no importa, lo podemos estar cantando cada domingo, pero nunca se nos debe de olvidar el precio de nuestra salvación. Nunca se nos debe de olvidar que nosotros hoy somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros no tenemos que sufrir lo que Él sufrió porque Él ya lo hizo por nosotros. Y nunca se nos debe de olvidar. Fue tanto que pagó nuestro Señor Jesucristo que jamás se nos debe de olvidar. Debemos de ser agradecidos. Una de las cosas que debe de caracterizar a un cristiano verdadero es que nunca se nos debe olvidar quién es nuestro Salvador. Nunca se nos debe de olvidar cuánto pagó Dios por nosotros. Nuestra salvación tiene el precio de la muerte de su Hijo, de su único Hijo que lo entregó por nosotros. Le costó a Jesús su propia vida. Y nosotros no podemos tomar tan a la ligera nuestra salvación. Muy bien, entonces recordar, una de las cosas que hacemos cuando celebramos. Segundo, confesar. Escriba rápidamente, confesar. La confesión pública que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor, estamos confesando públicamente que Jesús es nuestro Señor y Salvador. También debe de ser para confesar nuestros pecados. No está ahí, pero debo decirles, cuando tomamos la cena del Señor tenemos nosotros que recordar todo lo que hemos hecho hasta el día de ese momento. Por eso debe ser continuo, porque tenemos que estar constantemente poniéndonos a cuentas con el Señor. Es más, debe de ser pecado cometido, debe ser pecado confesado, porque pecado no confesado es pecado no perdonado. Entonces no podemos permitir que el pecado se siga acumulando, porque lo que está haciendo es levantar un muro, una división entre nosotros y Dios, y no permite que nuestras oraciones sean escuchadas. No es que Dios no nos escuche, no es que Dios ya nos ame, no, lo que pasa es que nuestros pecados y nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y Dios. Por esa razón tenemos que estar confesando constantemente. Tercero, bendecir. Repita, bendecir. El pan y el vino no tienen virtud en sí mismo, sino que simboliza, subrayen, simboliza y representan el cuerpo y la sangre de Jesús, los cuales tienen poder y virtud. Muy bien, el pan, ustedes ya vieron, no tenía que haber traído aquí. Vamos a pensar que es el pan. El pan está hecho es el pan sin levadura y solamente es harina con agua. Se prepara una tortilla y es pan sin levadura. ¿Por qué no debe llevar levadura? Porque la levadura es tipo o figura del pecado en la Biblia. Entonces dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, el pan no debe tener levadura, ni sal, ni royal, ni nada de eso. Es solamente la harina y representa el cuerpo de Jesús. Jesús no tenía pecado. Jesús murió por nuestros pecados, pero no tenía pecado. Él era inocente, sin culpa. Pero por nosotros, dice la Biblia, lo hizo pecado. Entonces, ese es lo que representa el pan. Representa, simboliza. Escúcheme bien. En la iglesia católica, en la iglesia popular, se enseña que el pan se transforma
escúcheme bien, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Eso es mentira. Eso es mentira, porque si se transformara, entonces, por eso le dicen, no lo mastique, la hostia. Le dicen, no lo mastique. ¿Qué le dicen? Trágueselo. ¿Por qué? Porque ellos creen que se transforma o se convierte en el cuerpo de Cristo. Muy bien, si realmente fuera así, entonces, si usted se mete y se traga la hostia o el pan, ¿a dónde va lo que tragamos? ¿A dónde va? Al estómago. Entonces, algunos tienen a Jesús en el estómago, no en el corazón. Y todo lo que está en el estómago, ¿a dónde para? En la letrina, en el sumidero, en la taza, en el vasín. Y lo que está en el vasín va a la letrina. Escúcheme bien, al sumidero. Entonces mucha gente tiene a Jesús en el sumidero. Por favor, es lógico. No se transforma. Tampoco está de manera espiritual o mística. Tampoco. Simplemente es un símbolo. El pan simboliza. Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, pero de manera simbólica, que por vosotros he partido. En memoria de mí dijo, háganlo. El vino, este no es vino, el fruto de la vid, este es aguamaya, no es comercial. Por cierto, tomemos aguamaya. Bueno, está raro porque tiene un poco de aloe. Bueno, si tomamos el vino representa el fruto de la vid. El fruto de la vid o de la uva. Y eso representa, repito, representa o simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No, tampoco se convierte en la sangre, porque si fuera, escúcheme bien, si fuera que se convirtiera en la sangre, entonces nos van a decir a nosotros que somos vampiros o que estamos bebiendo sangre. No, simplemente es un símbolo. Es un símbolo. Él dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, bebed, esto es mi sangre, que por vosotros es derramado. Haced esto en memoria de mí. Él dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Es la copa del nuevo pacto. Escúcheme bien, los pactos hoy en día se hacen con sangre. Y claro, no estamos bebiendo la sangre, sino simplemente es un acto. Jesús derramó su sangre por nosotros y representa el vino, el fruto de la vid, representa o simboliza únicamente la sangre de Jesús, que es la que nos limpia de todo pecado. Otra cosa que recordamos cuando celebramos la cena del Señor, participar. Subrayen participar. Vamos a ver qué dice todo. Participamos del pan y del vino que representan el comer y beber el cuerpo y su sangre. Participar. También otro, pactar. Escriban pactar. Un pacto es un juramento entre dos partes que incluye la declaración de mutuas promesas. Pactar es un pacto. Un pacto es un juramento entre dos partes que incluye la declaración de mutuas promesas. Cuando tomamos la cena, recordamos al Señor y todas sus promesas de salvación, liberación y sanidad. Estamos haciendo un pacto. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos pactando con Dios. Estamos pactando. Los satanistas hacen pactos de sangre. También ellos sacrifican, nada más que ellos sacrifican gatos, perros y niños. Y beben, la sangre la beben. Así practican los ritos satánicos. Y son pactos fuertes para enchamucarse. Entonces, nosotros cuando tomamos la cena del Señor, estamos haciendo un pacto con Jesús, un pacto para estar con Él. Estamos haciendo un juramento, una declaración mutua, porque estamos comprometiéndonos con nuestro Señor, de servirlo y seguirlo, de estar con Él por siempre. Y Él también nos promete estar todos los días con nosotros. Él nos promete salvarnos de la muerte, porque Él es Señor de la muerte. Si nosotros hacemos un pacto con Jesús, de que le vamos a servir y le vamos a seguir, Él es la resurrección y la vida. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Por lo tanto, cuando tomamos la cena del Señor, estamos más que afianzados con Él. Nos estamos comprometiendo con Él de tal manera, de que nosotros estamos unidos para siempre con Él. Y todas sus promesas de salvación, liberación y sanidad. El Señor nos promete, porque hay poder en el nombre y en la sangre de Jesús. No hay demonio que nos pueda seguir atormentando si nosotros tenemos a Jesús, tenemos la sangre de Jesús como pacto. Y por eso cuando alguien necesita liberación, decimos la sangre de Jesús. Y por eso cuando tomamos la cena del Señor debe haber liberación. Porque si usted está bajo la influencia de un demonio, ahí hay que hacer uso del poder de la sangre de Jesús. Y por eso se desata el poder de la resurrección de Jesús. Y por eso cuando tomamos la cena del Señor, la gente debe de ser liberada de toda opresión, de toda influencia de Satanás. Debe haber liberación y debe haber sanidad. Porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos curados. Por eso cuando tomamos la cena del Señor de corazón, lo hacemos con realidad y lo hacemos en verdad. Debe de haber sanidad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos rápidamente para tomar la cena del Señor? ¿Cuáles son los requisitos? Ser creyente nacido de nuevo. O sea, si usted no ha nacido de nuevo, no debe de tomarlo. Si usted no es creyente, no debe de tomarlo. ¿Qué pasó? Con confianza, hijo, dime. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para tomar la cena del Señor? Número 1, ser creyente nacido de nuevo. Ser creyente nacido de nuevo. Toda persona tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, es una persona que solamente viene, se congrega, se sienta aquí a escuchar, no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no ha nacido de nuevo, por lo tanto, no debe tomar, porque entonces cuando lo hace, dice el que come juicio. Come juicio. Vamos a ver, rápidamente vamos a continuar. Otro requisito, haber sido bautizado por inmersión. El segundo es que usted tiene que estar bautizado. Nadie debe de tomar la segunda ordenanza, practicar la segunda ordenanza si no ha hecho la primera. Entonces deben de estar todos bautizados en agua. Bautizados en agua. Muy bien. Y tercero, discernir bien el cuerpo de Cristo. Subraya ahí, discernir bien el cuerpo de Cristo. Cualquiera que tome la cena indignamente, o sea, que tenga pecado en su vida y no se arrepienta, será juzgado por Dios. Por eso cada vez que alguien toma la cena del Señor, cada persona, cada vez que alguien toma del Señor, debe de ponerse a cuentas con Dios. Porque no es nada más de que, yo estoy en pecado y yo agarro y tomo la cena del Señor. Entonces eso es comer de manera indigna. Por eso necesitamos nosotros ponernos a cuenta antes de tomar la cena del Señor. Por eso la cena del Señor sirve y debemos de practicarla, porque a través de la cena del Señor nos mantiene limpios, nos mantiene en orden, nos mantiene alineados, nos mantiene cerca, nos mantiene en santidad. Porque si alguien toma la cena del Señor simplemente para que vean que está bien, pero está viviendo en pecado, no se arrepiente, la toma, dice la Biblia que come y bebe juicio. Y por lo cual muchos han muerto. Por eso muchos han muerto. O mucha gente está enferma. Porque toma indignamente la cena del Señor. Por eso no queremos que cualquier persona que venga y lo tome. Porque no conocemos. La gente que viene de afuera no puede tomar cena del Señor. No la conocemos. Aquí conocemos, sabemos bien quiénes son cristianos, quiénes no. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar la cena del Señor indignamente? Primeramente, será culpable del cuerpo y de la sangre de Jesús. Dice el versículo, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, que haga de cuenta que usted fue uno de los que mataron a Jesús. ¿Entendieron? Será culpado. Por eso no debemos nosotros de tomar la cena de manera indigna. Cada vez que usted vaya a tomar cena del Señor, no se aleje, no se vaya de la iglesia. Porque hay gente que dice, va a cena al Señor, no voy a la iglesia. Porque no se quieren poner a cuentas con Dios. Y mejor no vienen. Y prefieren vivir en su pecado. Eso es peligroso. Imagínense que usted, por no venir a cena al Señor, porque no se quiere arrepentir, porque no quiere confesar, porque no quiere alinearse con Dios, y se va ahí al mundo, se va ahí a pecar por ahí.
y le pasa algo, se muere, usted se muere en su pecado. Tengamos cuidado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Uno más. Será juzgado por Dios, será juzgado rápidamente. Será juzgado por Dios con enfermedad, debilidad y muerte. Esos son los juicios que vienen. El juicio de Dios que viene sobre alguien. Por eso dice, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a los otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Porque muchos lo toman así, tengo hambre, se agarra el pan y no me dan más, dicen. Si no es para que se llene, eso es de manera irresponsable. Las demás cosas se las pondré en orden cuando yo vaya, le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora, la palabra del Señor nos habla de discernir. Esta palabra es clave. Significa reconocer el verdadero valor del pan y el vino para tomarlos con reverencia y temor de Dios. Eso es lo que significa que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Reconocer el verdadero valor del pan y el vino para tomarlos con reverencia y temor de Dios. Una persona toma la cena del Señor pero ni sabe qué está haciendo. Eso es incorrecto. Se hace culpable. No es porque, es que yo estoy aquí y veo que todo el mundo tiene su copita y tiene su panecito y a mí no me dieron nada. Pero es que no entiende. No debe de tomar si usted no entiende, si usted no discierne. No entiende el valor del pan, del vino y de todo lo que se hace allí. No debe de participar si no lo entiende. ¿Cuál era el problema de los corintios? La iglesia de los corintios estaba tomando la cena del Señor indignamente. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque había división y contiendas entre ellos. O sea, había mucho pleito entre ellos, había mucha discusión, había muchos niños en Cristo, había muchos conflictos ahí en esta iglesia, entre ellos. Además se embriagaban en la iglesia. Fíjense, tomaban el vino y se emborrachaban porque pues era el vino, el jugo de la vid. No están hablando de Don Pedro y nada de eso, de Bacardí, nada, sino hablaban del vino, el jugo de la uva, el fruto de la vid que fermentado pues tiene alcohol y una vez que se toman a tomar se emborrachan. Entonces ellos comenzaron a tomar y de rato estaban bien alegres y creo que por eso se ponían a pelear. Tenían un problema, se embriagaban en la iglesia. También había otro problema, tomaban la cena del Señor como si estuvieran comiendo en su casa. Entonces, si tomamos el pan así y tomamos el vino así de esa manera, imagínense, usted agarra una tortilla ahí, un pan sin levadura y usted está deseando, falta la carne aquí, falta el huevo ahí, cuando menos un huevito, arroz. Si no viene usted a cenar, es conmemorar el sacrificio de Jesús. Como resultado de vivir y andar en divisiones, sigamos leyendo, como resultado de vivir y andar en divisiones, contiendas y borracheras, el juicio de Dios vino sobre ellos. Unos estaban enfermos, otros estaban bien débiles y otros habían muerto. La lección para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, es aprender a tomar la cena del Señor dignamente. Escriba, dignamente. De otra manera seremos juzgados por Dios. Si lo tomamos dignamente, obtendremos beneficios y bendición. Amén. Vamos a terminar viendo algunas preguntas fundamentales. ¿Cuántas veces debemos tomar la cena del Señor? Pues tan a menudo como debe de ser, como lo necesitemos. Esto implica que cada vez que un creyente desee recordar el sacrificio de Jesús, puede hacerlo tomando la cena del Señor. Esto es correcto porque la palabra de Dios no estimula un número de veces, ni la frecuencia con que debemos hacerlo. Esto queda a la discreción de cada iglesia local o de cada creyente. No podemos nosotros que cada quien lo haga en su casa, porque escuchen bien, esto es un acto para la iglesia, una ordenanza para la iglesia, no es para algo personal o familiar. Y como iglesia tenemos que ser responsables de cómo vamos a administrar las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. A veces por alguna razón
hay una persona que se está muriendo y acepta a Jesucristo. Esa persona estaba en juicio, esa persona se estaba muriendo por un pecado y ya conocía al Señor. Entonces esa persona se arrepiente y lo que quiere antes de morirse es tomar la cena del Señor, porque él sabe lo que representa eso, de que un compromiso final, quiere tener un pacto, hacer pacto, él quiere morirse bien. Bueno, ahí se entienden, entonces va y le da la cena del Señor con personas que representen a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Se les puede llevar o en una reunión especial, en una casa, con liderazgo y todo, pero no es de que, vamos, hijos, vamos a tomar cena del Señor y... Repito, no es fiesta, es una ordenanza y es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo, cómo y dónde celebramos la cena del Señor? Cualquier día. La iglesia primitiva lo hacía el primer día de la semana. Nosotros lo hacemos cada mes. En cualquier lugar, escriba, en cualquier... ¿Qué? ¿Cómo? Ok, ¿esto es correcto? ¿Dónde dicen? ¿Quién? Perdón, sí, ya. Es que no escuchaba que estaban diciendo. ¿Quiénes pueden tomar? La cena del Señor es para todos los creyentes, a todos los creyentes que han sido bautizados. Ya lo vimos anteriormente, los requisitos. A los inconversos no se les debe de dar, debido a que para tomarla cada persona debe tener un conocimiento de lo que está haciendo. De otra manera la persona come y bebe el juicio de Dios. ¿Ya se entendió eso? ¿Cómo, cuándo y dónde celebramos al Señor? Cualquier día. Sí, nosotros lo hacemos cada mes. En cualquier lugar, en la iglesia, en el hogar, dependiendo de la circunstancia. Hay un enfermo en el hospital de alguien, etcétera. Pero no es capricho de alguien. Finalmente, vamos a repetir todos juntos. Finalmente, cada vez que los creyentes se reúnen para tomar la cena del Señor, se desata un poder espiritual en la atmósfera que trae sanidad, liberación y mucho más. Cada vez que lo hacemos sabiendo que no hay pecado en nuestra vida, la bendición será. Recuerde, antes de tomar la cena del Señor, júzguese a sí mismo para que no sea juzgado por... Esto debe de repetirlo, repítalo una y otra vez, esta última parte. Y vamos a terminar cantando este canto. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar cantando solamente una parte. Después vamos a darle gracias a Dios en esta noche por la bendición de haber conocido al Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a pensar en base a lo que acabamos de escuchar. Vamos a cantar a la letra. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Vívalo. Por siempre creo en ti. Siempre creo en ti, sí, me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Gracias, Señor, es verdad, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Así es verdad. Fallas. El amor Dios dio. Gracias, Señor.
merecemos, Señor, tanto amor. Por eso estamos agradecidos. Por eso hoy te adoramos. Por eso hoy, Señor, entregamos nuestro corazón en tu presencia. Por tanto amor, por tanta misericordia. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Sí, es verdad. Tu espíritu me guía a la Dígalo, dígalo, cántelo con el corazón. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Nunca fallarás, Dios, nunca. Sí, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Mi amor, Oh, aún sin merecerlo, por amor Dios dio oh, aleluya. Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Le voy a invitar que ahí donde está levante sus manos, abra su corazón, abra su boca. Y aunque no hemos tomado la cena del Señor, pero haga de cuenta que hoy nosotros estamos celebrando la cena del Señor. Estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pídale en base a lo que usted entendió, en base a lo que usted comprendió hoy. Pídale al Señor, pídale al Espíritu de Dios que le dirija. Agradézcale el sacrificio de Jesús, lo que siente en su corazón en este momento. Abra su corazón, abra su boca y agradezca a Dios el haber mandado a Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor, para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Sienta, mientras yo oro por usted, siga usted orando. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias, porque tú estás aquí, porque tus hijos y tus hijas en este momento están experimentando, Señor, el mensaje de la cruz, porque ya empezaste a revelarnos, Señor, el mensaje que hay en la cruz del Calvario, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, guíanos en este momento, guíanos, Señor, para que estemos agradecidos siempre, que nunca se nos olvide el precio de nuestra salvación, que cada vez que estemos en tu presencia, Señor, tengamos toda la disposición, que tengamos toda la gratitud, que tengamos la actitud correcta para acercarnos a ti y agradecerte, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. En este momento guía a tus hijos, guía a tus hijas que estén experimentando, Espíritu Santo de Dios, guíales. Manifiesta tu presencia en este momento en el corazón de cada uno de ellos, de cada una de ellas. Manifiéstate en este momento, Señor. Quita el velo de sus ojos, el velo de su entendimiento. Quita lo que estorbe, lo que había estorbado, lo que no habían entendido, pero que ahora, Señor, tu palabra les ha revelado, tu palabra les ha mostrado hoy la verdad de la cruz, el mensaje de la cruz. En el nombre de Jesús, que lo que, Señor, no habían entendido, hoy lo han entendido y lo seguirán entendiendo, porque conforme llega la luz, Señor, llega el entendimiento, llega el discernimiento, llega la luz de tu palabra, llega la luz del Evangelio. Ilumina su mente, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que, Señor, esta verdad que hay de tu amor, del sacrificio de Jesús, de tu amor bendito y sacrosanto,
del amor de Jesús al entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Que esta verdad esté siempre latente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu y en nuestra alma, Señor. Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, responda, Señor, ante tu presencia. Y que estemos agradecidos y estemos, Señor, delante de ti con el corazón siempre contrito y humillado, reconociendo que tú has sido todo para nosotros. Tú nos has redimido para ti, para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por esta experiencia. Gracias porque yo sé que lo que has comenzado en cada uno de ellos, en cada una de ellas, Señor, lo vas a continuar, lo vas a acelerar, Señor, para que ellos sigan creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cada día ellos y ellas se afirmen en tus caminos, se afirmen, que se sobreedifiquen en la persona de Jesús, que estén arraigados y cimentados en la fe de Jesús. Y en el nombre de Jesús declaramos victoria en sus vidas, declaramos victoria en sus vidas, declaramos bendición en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hasta aquí has estado con nosotros. Guárdalos, ayúdalos, Señor, para que ellos sigan adelante firmes, que sigan siendo firmes, estando firmes, que sigan constantes en tus caminos, que sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Afírmalos cada día en tu verdad. Oro por ellos, oro por ellas, para que no falte la fe, para que cuando venga la prueba, que cuando el enemigo quiera zarandearlos, no les falte la fe no les falte, la fe no les falle, sino que puedan, Señor, resistir firmes en la fe y puedan vivir una vida de victoria sobre el pecado, una victoria ante el pecado, una victoria ante la tentación, una victoria ante el diablo. Y en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, despídenos, Señor, pero solamente de este lugar, nunca, jamás de tu presencia, sino que tu paz y tu amor vaya en cada uno de nosotros. Llévanos a nuestros hogares, Señor. Guíales, guárdalos de toda especie de mal. Llévalos con bien a sus hogares, Señor. Y declaramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Yo oro por ustedes.